Sean bienvenidos a este video en el cual junto a mis compañeros trataremos de explicar cada uno de los capítulos del libro 3 de la obra La República de Platón, obra la cual se trata de cómo debería de ser la correcta formación de los guardianes desde su infancia hasta su vida adulta por medio de los pasos que son la gimnasia y la música, tanto como la censura de algunas obras. Para ello, comenzaremos hablando del contenido de los capítulos 1 y 2, en el cual nada más podemos resumir que Sócrates pide que los poetas y los escritores sean censurados, ya que ellos gustaban hablar bastante acerca de lo que es el Hades y lo mencionaban como un lugar oscuro y de tormento para las almas que en vida habían sido malas. Por ello, los niños y los guerreros tenían miedo a la muerte y esto no era favorable. En el capítulo número 3 y número 4 del libro 3 de la obra La República, se habla específicamente de cómo Sócrates expone el por qué se deben eliminar todos los escritos, las leyendas y las creencias sobre el Hades, que es un lugar donde, según Homero, van todos los muertos, y es un lugar de terrible sufrimiento. Pero, ¿por qué quiere Sócrates eliminar estas creencias? Pues por una razón muy sencilla. Los quiere eliminar para que los jóvenes y los niños y las personas en general que van a ir para guerreros prefieran estar muertos antes de que estar como esclavos. Entonces, para poner esa perspectiva en las personas, tenían que hablarles e introducirles una forma de espíritus contrarios a los que ellos pensaban, para poder contrarrestar el miedo que les tenían. En el capítulo 5, Sócrates nos hace un énfasis en el hecho de que no se debe permitir que los jóvenes guerreros crean o consientan por lo menos la más mínima idea de que un dios, el hijo de un dios o un héroe es capaz de cometer actos indignantes y atroces en contra de la humanidad, y que por ende está mal tan solo el hecho de decirlos. Si se les atribuye, no se debe reconocer, así como tampoco debe decirse que los héroes no son mejores que los hombres, porque se demuestra que no es posible que ellos produzcan ningún mal. Todo esto con el fin de evitar que un joven cometa algún crimen, considerando que es mejor que siga por una senda correcta, pensando que los dioses e hijos y héroes son meramente justos, y que además también se debe prohibir el hecho de que digan que la injusticia es ventajosa cuando se mantiene oculta, razón por la que muchos injustos son felices y muchos justos son desgraciados. Ahora bien, en el capítulo que sigue, 6 y 7, Sócrates habla sobre la manera de establecer las reglas de la dicción en los discursos para así poder determinar su fondo y su forma. Aquí Platón señala 3 géneros literarios. Primero, la imitación, donde se imitan las palabras y los gestos de los personajes. Principalmente esto ocurre en la tragedia y la comedia, que son imitativas de la poesía y de la ficción. Segundo, los ditirambos, que consisten en la narración que hace el poeta en tercera persona. Y por último, la número 3, que es una mezcla de ambas, de las dos anteriores, de la cual surge la epopeya, de tal forma que considera que se debe decidir si se debe o no admitir narraciones imitativas en su estado, dado que considera que el hombre no es capaz de imitar con perfección muchas cosas, y que si se debe mantener, los guardianes deben imitar solamente las cualidades que les convengan. Entre los capítulos 8, 9 y 10, uno de los temas a tratar es la imitación, la cual no será tolerada. En este estado no se permitirá ningún tipo de imitación. No se aceptará que un hombre imite a una mujer, sobre todo si presenta algún síntoma de enfermedad. Tampoco la imitación a un individuo que presente una enfermedad mental, mucho menos la imitación a un esclavo. La
También nos habla sobre los poetas imitadores, los cuales, si sus versos no contienen el ideal de educación que se pretende establecer, tampoco serán aceptados, dado que en este estado el hombre solo puede desarrollar y especializarse en un solo oficio, y si existe una excepción, será para imitar aquellos aspectos que nos ayuden a desarrollar valor, piedad, templanza y a enriquecer nuestras almas, así como otras y múltiples virtudes que nos pueden ayudar a ser mejores personas. Otro tema a tratar es la música. En este diálogo nos dicen que está compuesta por tres elementos, los cuales son la armonía, el ritmo y la letra, y nos habla sobre la necesidad de que la armonía y el ritmo concuerden con la letra. No se aceptarán tonalidades que promuevan la molicie, la pereza, mucho menos aquellas que inciten a la embriaguez. Tampoco las que representen las lamentaciones, como lo son las llamadas lirias. Las tonalidades aceptadas serán todas aquellas que promuevan, por medio de la educación, la valentía, el respeto y el desarrollo de un interés de velar por la paz. Ahora, en el capítulo número 11 y capítulo número 12, seguimos la línea del capítulo número 10, en el cual, después de haber hablado sobre la armonía, se preguntan, se cuestionan, ¿qué es lo que falta por analizar? ¿Qué es lo que falta por proponer o por tratar? Entonces, al final, nos damos cuenta que lo que faltaba por examinar eran los ritmos de aquellos hombres que llevaban una vida ordenada y valerosa. También Laocoon hace un cuestionamiento, hace una pregunta en el cual él pregunta que si no es la música lo más importante para la educación. Y Laocoon hace esta pregunta por todo aquello de que la música, más que todo los ritmos y la armonía, penetran en lo más profundo, en lo más interior del alma. También se habla de la belleza interna y la belleza externa, en la cual se añade que si un hombre tiene o reúne en sí tanta hermosura del alma, es decir, belleza interna, y combinado con esto también reúne perfecciones corporales, es decir, belleza externa, y que todo esto combinado, esto sería un bello espectáculo digno de verse. Buenas tardes. En el capítulo 13 y 14 del libro 3 de la República de Platón, Sócrates y Glaucón sostienen en que la gimnasia es otra forma fundamental para la educación de los guardianes. Será necesario que estos sean educados desde muy pequeños, es decir, desde su infancia. Algo en lo que quiero hacer hincapié y que se toma en este capítulo es que estos jóvenes deberán abstenerse de embriagarse, dado a que es demasiadamente peligroso y dañino para su salud. Por lo tanto, ellos deberán mantener y llevar una salud lo suficientemente resistente. Sócrates propone en que esta gimnasia sea una gimnasia simple y regulada. Por lo tanto, en cuanto a la alimentación que a estos se les impartiera, Sócrates propone aprender de Homero, en cuanto a que a sus héroes les daba de comer simplemente carne asada, lo más fácil. Ahora bien, esta alimentación y este régimen de vida en la gimnasia podría asimilarse de cierto modo a la música, es decir, que puede ir de la mano con la música, la melodía, el tono, todo esto podría acoplarse perfectamente. Por otra parte, en el capítulo 14 se toma en cuenta lo que es la medicina, pero también sobre el Estado y la nueva ley en que se dictará conforme a los médicos y a los jueces. Esta vez no se les permitirá a los guardianes que caigan en la enfermedad de la pereza y la glotonería. En cuanto a la medicina, esta vez ellos quieren lograr tener una medicina que pueda alargar la vida de ellos, como la medicina que creó Asclepio. Entonces, por lo tanto, todos estos guerreros deberán mantenerse lo suficientemente estable y cumplir con todas las normas que se les dicten. En el capítulo número 15 habla lo que es la de la medicina, que a la larga de la vida obliga al paciente
el paciente a vivir atendiendo a su enfermedad, despreocupándose de la función que desempeñan en el Estado, en una medicina absurda y preciosa. Lo que Aclaxio recomienda es una medicina inmediata. Bueno, yo ahí le entendí de que le decía de que ellos utilizan lo que es la medicina, se chupan la sangre y con eso como que se cura, pero de ahí tienen que esperar si funciona o no. O sea, le dan como dos opciones. La primera es ir a trabajar y esperar lentamente la muerte allí, o esperar como en su casa lo que es si se cura. Esas son las dos opciones que a ellos les dan. Su función prácticamente es la virtud. Si se basa la vida atendiendo lo que es a sus enfermedades, a sus enfermos, nunca alcanzará lo que es la excelencia. Lo peor de todo es que la afición de los ricos es pensar, imaginar enfermedades que a veces quizás no existen, y como ellos ya tienen como el poder, ya ellos ya tienen eso, que ya vienen como la perspectiva de que eso ahí va a pasar, y su manera que nunca dejan lamentarse, eso es otra manera, lamentarse. Máximo dice que no debería de caer mal y vivir en un periodo establecido. A continuación les voy a hablar lo que es del capítulo número 16. Habla lo que es también de la medicina, el capítulo número 16, y habla lo que es los jueces. Dice que la medicina sería como aquel que haya tenido contacto con mayor cantidad de hombres curados o sanados, o se les puede hablar de los dos términos. Además, haber padecido también de enfermedades, cambio como un buen juez. No debe entrar, aquí entramos ya lo que es lo de los jueces. Los jueces dicen de que ya no deben entrar en contacto con las almas perseveras hasta muy tarde. Deben percibir la injusticia como algo ajeno y extraño a la vez, que ellos así lo dicen. Se dictará como una ley para ellos en el estado relativo. También a médicos y jueces, los primeros en atender a los bien o a los mal constituidos, a los segundos condenarán que es a muerte a todos y tengan almas. Continuando con el capítulo 17 y 18, encontramos la gimnasia y su relación con la música. Sócrates y Adimanto analizan el papel que juega en la educación de los jóvenes guardianes. Finalmente, Sócrates señala que la educación de ellos debe estar basada tanto en la práctica de la gimnasia como de la música, pero no refiriendo la primera al cuerpo y la segunda al alma, sino ambas en vista al desarrollo del alma. Y es que los que únicamente practican gimnasia se vuelven más feroces de lo necesario, y los que únicamente practican música se ablandan más de lo decoroso. Por lo que se ha establecido anteriormente como ideal del guardián es que en su carácter reunieran ambas cualidades. Por lo tanto, según Sócrates, el estudio exclusivo de la música en los guardianes haría de ellos débiles guerreros y con propensión a desanimarse fácilmente. Pero si en la educación de los guardianes interviniera únicamente la gimnasia, entonces el deseo de aprender de ellos iría disminuyendo poco a poco, y se convertirían en personas que intentan lograr todo a la fuerza, como alimañas, y viviendo en la más grande ignorancia. Por consiguiente, afirma Sócrates que si se compagina de un modo proporcional en la educación de los guerreros, la música y la gimnasia, lograrían a un sujeto valiente y equilibrado. De esta manera finaliza Sócrates el tema de la educación en los niños, que en un futuro habrán de ser guardianes. El capítulo 19 nos señala la elección de los gobernadores. En este caso, los más viejos mandarán a los más jóvenes, por la experiencia que estos tienen, y los jóvenes deberán obedecerles. Se seleccionarán aquellas personas que
se vea el espíritu en ellas. Digamos, cuando se dedican a hacer algo lo hacen con amor, y así debe ser con el Estado, la protección, ya que es el lugar donde ellos residen, y deben protegerlo de los enemigos del exterior, ya que se dice que un hombre que ama algo lo protegerá y lo cuidará, y así debe ser con el Estado. Y estas personas consideran el fracaso como propio de ellos, pero también el éxito como parte de ellos. Una vez seleccionado todos los guardianes que tendrá el Estado, estos deberán ser sometidos a una tercera prueba, que es llevarlos a lugares pavorosos para ver si estos logran superar sus miedos y que sean personas valientes y que no teman a nada, y así su entrega a la protección de su Estado, y luego pasar a otra vida diferente, lujos, para ver si son fáciles de seducir, y así es una prueba tercera que estos tienen en su preparación para ser los mejores guardianes del Estado. Pero una vez concluido todo y se vean que no son fáciles de seducir, esos serán los seleccionados para proteger el Estado. Y así el Estado dirá: tenemos a los mejores guardianes en toda esta tierra, y que los enemigos del exterior y los que estén dentro no puedan ni quieran atacar el Estado, y en lugar de llamarlos guardianes, ahora los llamarán auxiliares, y aquellas personas que obedecen las reglas de sus jefes. Les explicaré los últimos capítulos del libro 3 de la República de Platón. Sócrates determina quiénes deben ser gobernadores. Su respuesta es clara: los mejores guardianes, aquellos capaces de poner siempre al Estado por encima de sus necesidades y deseos. Para identificarlos, los someterá a pruebas y engaños desde niños, de modo que sean tentados a olvidar que lo primero es el grupo y luego el individuo. Debajo de los gobernadores estarán los guardianes y por último los artesanos y labradores. Para justificar el orden, Platón se apoya en el mito de las clases. Según este, el dios hizo 3 clases de hombres, poniendo oro en los gobernantes, plata en los guardianes y hierro y bronce en los trabajadores. Para el orden del Estado, es fundamental que se emparejen solo con otros de su misma clase. Si alguno demostrara no estar en la altura de la clase social en que ha nacido, deberá ser rebajado, y también al contrario. Si algún hijo de labradores demuestra la aptitud para ser guardián, debe ser ascendido. Es necesario evitar que los guardianes se comporten con su rebaño como lobos y en lugar de perros pastores. Para que se ocupen del bien general y no del suyo propio, Platón les prohíbe los bienes privados y los obliga a las comidas en común. Con esto he concluido al aporte del libro 3 de la República de Platón. Gracias.